Hola, hoy veremos el cálculo del tamaño de una muestra para cuando ésta es muy pequeña. Se desea determinar el diámetro característico de una bacteria coliforme termotolerante con un error máximo de inciso A 0,2% y inciso B 0,8%. Si para tal efecto se efectuaron dos mediciones previas por medio de microscopía, de donde se obtuvo los valores siguientes, 0,99 y 1,01 micrómetros. ¿Cuántas medidas deben realizarse? Considere un nivel de confianza del 95%. Solución. Para resolver el problema nos vamos a ir a una hoja Excel. Ya en la hoja Excel lo primero que vamos a hacer es obtener los datos. Muy bien, tenemos las dos mediciones del diámetro de una coliforme termotolerante. El nivel de confianza al 0,95, el inciso A, el error es de 0,002 al tanto por 1 y el inciso B, el error es al tanto por 1, 0,008. Me piden calcular cuántas veces debo medir el diámetro del coliforme para poder realizar y tener un resultado que se encuentre dentro de este error. Como siempre partimos de la ecuación que nos ayuda a determinar el tamaño de la muestra cuando esta es una muestra pequeña. Por lo tanto, necesitamos el promedio. Entonces calculamos X promedio y hacemos lo siguiente. Igual promedio, buscamos la fórmula, doble clic y seleccionamos los dos valores medidos. Enter y tenemos el valor de 1. Vamos a aumentar dos decimales porque nuestros datos tienen dos decimales. Muy bien, hasta ahí no hay problema. La desviación típica, S, va a ser igual a desviación para la muestra de dos mediciones, Enter. Y tenemos la desviación típica con dos decimales calculada y es igual a 0,01. Hasta ahí tenemos los dos valores. Vamos a calcular el nivel de significancia alfa, que será igual a 1 menos 0,95 o nivel de confianza, y nos reproduce 0,05. Ahora bien, necesitamos los siguientes valores: el n supuesto, los grados de libertad, la t de student y el valor de n calculado a través de esta ecuación. Entonces suponemos, ya saben, como siempre, dos medidas. Por tanto, los grados de libertad será igual a esto menos 1. La t de student será igual a la función inf. Buscamos para dos colas, doble clic, y me pide la probabilidad, que en este caso es el alfa. Punto y coma, y los grados de libertad, que están ahí. Cerramos paréntesis, enter. Vamos a darle 3 decimales, porque las tablas normalmente trabajan con 3 decimales. Hasta ahí ya tenemos todo lo necesario para poder calcular el n. Pero este n representa solamente la primera iteración. Igual voy a hacer la siguiente operación para tener redondeado directamente el n. Voy a anotar redondear más. Redondear más. Redondea un número hacia arriba en dirección contraria a 0. Eso significa que me lo va a redondear al inmediato superior, dependiendo las cifras significativas que yo le exprese. Entonces le hago doble clic y me dice cuál es el número a redondear. Y el número a redondear va a ser la fórmula. Y entonces en la fórmula yo pongo lo siguiente. Abro y cierro paréntesis. Y dentro del paréntesis la fracción, abro, cierro paréntesis, abro, cierro paréntesis, no se olviden elevar al cuadrado y utilizo
el producto que necesito realizar. T por S. El valor de T está debajo de justamente T. Tiene que multiplicarse por la desviación típica, a la cual la voy a volver constante mediante F4. El denominador es la multiplicación del promedio, que también tiene que ser constante, F4, por el error del inciso A, que también tiene que ser constante, F4. Y ahora bien, yo le digo, me paro acá y le digo punto y coma 0. Y eso significa que tiene 0 decimales. Me falta un paréntesis al inicio. Entonces ahora sí, esta es la ecuación. Es una función de otra función. Y le digo calcular. Entonces tengo el valor de 8073, que es el valor que se me está redondeando. Pero como pueden ver, es un valor ilógico. No puede ser un número de mediciones tan grande. Además de que mi muestra no puede superar las 30 unidades. Por tanto, tengo que hacer la segunda iteración y así hasta encontrar el valor correspondiente. Para que pueda yo volverlo esto automático, debo fijar algunos valores. Por ejemplo, el valor de T, que ha sido calculado con los grados de libertad y alfa. Alfa tiene que volverse constante, por tanto a D8 le presiono F4 y se mantiene constante. Selecciono las 4 celdas y arrastro hacia abajo, una y 2 veces, suficiente. Y como pueden ver, calcula automáticamente. Con 2 y con 3 y con 4. Pero como pueden ver, sigue siendo muy grande, entonces me voy a lanzar hasta ese extremo. 507. Me dice 193, entonces 193. Me dice 195, entonces 195. Y perfecto, cuadra exactamente. Este es el resultado con este. Pero si se dan cuenta, el valor es 195, que es muchísimo mayor a 30. Por tanto, ahora tengo que hacer algo. Tengo que aplicar la distribución normal estándar, porque al parecer con este error no puedo trabajar con un número menor a 30 de mediciones. Entonces hago lo siguiente. Ahora voy a aplicar la siguiente ecuación. Voy a aplicar la ecuación para la distribución normal estándar y voy a insertar las siguientes celdas. Ya teniendo las celdas, tengo que aplicar ahora esta ecuación. Ya cuando yo aplico la ecuación de la distribución normal estándar, no necesito hacer iteraciones. El cálculo es directo, porque dentro del cálculo no existe ningún valor que dependa de n. Por tanto, este cálculo es directo. Entonces llamo la función igual, invertido, pero esta vez para la distribución normal estándar. Estaría aquí. Doble clic. Me dice cuál es la probabilidad. Alfa. Entonces le doy enter. Y me da un valor negativo. No se preocupen. En cuanto a la distribución Z, normalmente les va a dar un valor negativo. Pero eso lo soluciono haciendo lo siguiente. Igual, multiplico esa celda por menos 1 y me queda positivo. Le voy a quitar un decimal para que tenga 3 decimales. Y muy bien, ahora con ese valor voy a poder calcular el n. Va a ser igual. Voy a poner, como siempre, voy a redondear al inmediato superior mi valor calculado con 0 decimales. Dentro del paréntesis interior sé que tengo que poner una fracción, tengo que poner un paréntesis en el numerador y otro en el denominador. Van a tener mucho cuidado con los paréntesis porque es muy importante que todo esté correctamente detallado. Me pide el valor de z y z está debajo justamente de esa casilla. Entonces la bajo y la multiplico por la desviación típica. Como en este caso no tengo una desviación típica de la población, voy a asumir que mi desviación típica de la muestra es exactamente la de la población. No me queda de otra, tengo que hacer esa toma de decisión, arriesgando y sacrificando un poco de la exactitud de mi medición. De todas formas,
esta desviación típica normalmente sale, cuando no calculamos, sale de la desviación máxima que tiene el instrumento. Entonces, puedo aseverar que esta desviación típica es igual al parámetro de la población de desviación. Entonces, la selecciono. Ahora me voy al denominador y en el denominador tengo que colocar el promedio multiplicado por el error del inciso A. Y le doy Enter. Y me dice 136. Directamente, cuando yo trabajo con un error de 0,002, es decir, 0,2%, significa que no puedo trabajar con muestras menores a 30. Es decir, que mi muestra no puede tener menos de 30 datos. No hay posibilidad. Eso me dice aquí el cálculo de la TDStudent. No puedes trabajar con menos muestras de 195 aplicando TDStudent. Por tanto, tienes que recalcular con la distribución normal estándar, que es la que más se asemeja a la TDStudent. Por tanto, calculo con la distribución normal estándar y veo que mi número de muestras había sido de 136. Pero ¿qué pasa si yo decido, como en el inciso B me sugiere hacer, aumentar el error hasta 0,08? Entonces veamos. Necesito otra vez estos 4 parámetros. Control C, los voy a pegar a este ladito. Perfecto. Y voy a otra vez comenzar con 2. Los grados de libertad 2 menos 1. T va a ser igual a la función invertido para 2 colas de la probabilidad que es alfa, punto y coma los grados de libertad que se encuentran acá abajo, Enter. Le doy sus 3 decimales y el n calculado lo voy a sacar de aquí. Control C y lo pego aquí, Control V. Entonces, hasta ahí pareciera que está todo correcto. Muy bien. Voy a ver cómo está calculando. Perfecto. Pero, ¿cuál es el error? En este momento el error es el siguiente, que me está considerando el error del inciso A. Entonces lo desplazo esto. Como ven, se forma una cruceta. Con esa cruceta, si presiono clic izquierdo, puedo arrastrar hasta el otro lado. Y lo dejo ahí y presiono Enter. Entonces me calcula automáticamente. La T de Student tengo que inmovilizar al valor de alfa, que está con azul. Entonces F4. Y listo. Ahora eso lo puedo copiar o arrastrar 1, 2, 3 veces. Listo. Y va rebajando mucho más que el otro, si se dan cuenta. Y el valor inicial es de 505, mientras que el otro era de 8000 aproximadamente. Entonces aquí me dice 32, le pongo 32. Me dice 13, le pongo 13. Ahora 15. Y se mantiene. Ideal. Entonces, el valor de n para cuando el error es mucho mayor al 0,002, en este caso 0,008, puedo trabajar con la TDStudent. Ya me da autorización este resultado. Entonces, en ese rango, es decir, con este error, puedo llegar a trabajar solamente con 15 muestras. Aplicando otra vez la TDStudent, que viene a ser esta ecuación. Espero que este problema les sea de mucha utilidad y que se haya podido entender. Cualquier duda o pregunta, ya saben, pueden escribir al grupo del WhatsApp o consultarme directamente en las clases de nuestro Microsoft Teams. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.